Bueno, amigos y amigas, bienvenidos al nuevo proyecto que tenemos de Navidad. En la Navidad no pueden faltar los pesebres, Sagrada Familia, como ustedes lo llamen, nacimiento. Bien, este proyecto de hoy va a tratar de las figuras principales de la Navidad, que son San José, María y el Niño Jesús, la Virgen María y el Niño Jesús. Vamos a aplicar una técnica de encolado que ustedes ya van a ver, en la cual se utiliza tela de franela o algodón, pero no se preocupen que pueden también probar con otras telas. Bien, siempre y cuando absorban el pegante con el que se va a hacer este encolado. Bien. Este encolado lleva técnicas que ustedes van a ver, que es la técnica del pincel seco. Ustedes después en el proceso se van a quedar sorprendidos porque la tela es negra y después es que le vamos a dar este color. Este color que se adquiere es con el pincel seco. Bien, es un poquito tediosa digamos, el proceso, pero el resultado es muy bueno. Así que bienvenidos a este proyecto. Yo espero que les guste, que tomen nota de todo lo que es y acuérdense, de los errores también se aprende. Si cometen errores, yo también los he cometido y los sigo cometiendo. Y el color que ustedes deseen. Ok. Bueno, amigos y amigas, hoy, como ya vieron, es un nuevo proyecto, también navideño. Hoy vamos a empezar con los pesebres encolados, ¿bien? Entonces vamos a comenzar, fíjense, les explico que esta imagen ya yo la inserté en el cono, pero la voy a pegar con silicón. Voy a pegar también sus brazos, el alambre que va a hacer el papel de brazo, lo voy a pegar también, es más, lo voy a poner así para que tenga más amplitud y ya pegado puedo empezar a forrar la figura. ¿Con qué? Con guata. Vamos a comenzar de una vez, vamos a comenzar con la Virgen. Vamos a forrar la Virgen. Bien, voy a pegar con silicón. Bueno, ok. Bueno, aquí está el cono con el que vamos a trabajar, ¿verdad? Yo le quité la punta, porque ¿qué pasa con la punta? Que la punta hace como muy estilizada la figura. Yo tuve que cortarle, digamos, 1,5 centímetros a la punta. Luego, para más estabilidad con la figura, porque miren cómo tiene acá este hueco, bien, para más estabilidad yo le introduje un palito de madera, de esos de altura, y cuando yo la introduzco, le corté también, le hice como una especie de camita acá, de modo que esto se introdujera más, ¿verdad? Y acá yo lo introduzco y lo pego. Bien, este palito es para darme más estabilidad. Entonces vamos a pegar, voy a aplicar el silicón a la figura, no al anime, porque el anime se puede calentar y se me puede hasta derretir. Bien, entonces yo voy a calentar, le voy a aplicar el silicón a la figura. Bien, entonces acá, ¿lo ven? Voy, presiono un poco, ven como la figura acá, lo presiono de modo que ya quede fijo. Y ahí es donde empezamos a fijar más la figura. Recuerden, la guata se compra por metros, guata así planchadita. No es muy bueno la guata que viene como algodoncito, porque esa a veces no parece que, o sea, se desmenuza mucho para este trabajo. En cambio aquí nosotros podemos trabajar tranquilamente con la guata. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a darle el cuerpo
a los brazos y a los hombros y hasta acá, hasta la cintura. De esto se trata entonces, enrollar, enrollar y enrollar hasta que cubramos todo este busto con la guata. Le voy a pegar sus manitos. Bueno, ya aquí están los brazos forrados. Yo voy a asegurar esta muñeca, esta que está acá, la quiero asegurar con un poquito más de guata, las dos inclusive, y también con la cinta de papel. Esta es la forma como van a quedar estos brazos. Bien, el bebé pienso ponerlo de este lado. Vamos a guardar la guata por acá y vamos al proceso de la tela. Yo piqué en retazos de tela, digamos que un poco así como al azar, porque en realidad no pretendo ser la costurera con este encolado. Bien, entonces voy a encolar la tela. Este pedazo grande más o menos me da una noción que yo puedo empezar a encolar. Inclusive le puedo abrir un huequito acá, entra por la cabeza y ya yo empiezo a encolar de arriba. Claro está, si la introduzco por la cabeza a mí me va a quedar corta. Entonces lo que se me ocurre es que voy pensando en hacer primero la parte de la blusa como tal y después agrego una falda, ¿bien? Porque es así el tamaño de esto, ¿bien? También puedo pensar en hacer esto e ir haciéndole la caída a esto también. O si no, fíjense, también se puede hacer esto. Ya de una vez empiezo a enrollar la tela, ¿ok? Porque más o menos es así como esto va. Empiezo a enrollar la tela, así de esta manera, que es lo que pienso. Y voy cubriendo ya con la tela encolada a la Virgen y sus brazos. Bien, todo esto es como una especie de ir agregando, ir poniendo, ir encolando. Vamos a ir introduciendo entonces la tela en el encolado. ¿Cómo va a ser? Tomé una poncherita de agua, un recipiente, un bol, como le digan, y voy a agregar bastante y suficiente pega de madera. Esta es la pega mejor. La blanca puede ser, pero ¿qué pasa con la blanca? Que la blanca está muy aguadita a veces y no encartona bien, ¿ok? Voy a buscar un palito para remover esto. Ya. Bueno, miren, esta es la parte superior de la muñeca. Bien, yo ahora le voy a dar la falda, ¿verdad? O lo que va
el resto de lo que va en el vestido. ¿Y cómo va a ser? Fíjense que voy a tomar un pedazo grande de tela, yo le puedo hacer una abertura, ¿bien? Como por ejemplo, si le hago esta abertura, esta iría hacia atrás. Continuar, fíjense cómo es la figura, tiene un velo, yo no puedo ponerlo así encima ni le puedo tapar toda la cara a la Virgen, entonces lo que voy a hacer es seguir la forma del velito, ¿verdad? Su formita, y esto lo aplico hacia adentro, ¿bien? Eso es, y esta igual, lo hago y lo aplico hacia adentro. Entonces, esperar que se seque, más nada. Y son alrededor de 24 a 48 horas. Es así como se debe ella secar. Para que queden bien los pliegues, para que todo quede bien acartonadito. Con el San José se va a hacer igual. Claro, el San José lleva, o no es la misma vestimenta, otro tipo de bata, pliegues, pero igual, es el mismo sistema. Ya después, entonces ahora pasaremos para el San José. Vamos entonces con la misma técnica con el San José. Vamos a pegar las manos con el pulgar hacia arriba, recuérdenlo. Lo mismo, vamos entonces a aplicar la guata. Le vamos a hacer los hombros. Acá también tiene un hombro más que el otro, porque está inclinado. Pero yo voy a tratar de igualarlos con la guata. Bien. Bueno, miren acá cómo está el San José, ya cubierto con la guata, le puse más volumen acá al cuerpo. Entonces, prácticamente el mismo sistema que hicimos con la Virgen, cubrirlo, ¿verdad? Se me ocurre que quiero hacerle como una especie de chalequito, el cual va a ir pegado a su cuerpo, que va a ser por la espalda. Bien, que le va a ser pegado a la espalda y partes de acá. Entonces, o puede tomar también las mangas. La Virgen, yo le hice casi lo mismo. Bien, vamos a trabajar entonces con la primera parte. Déjenme ponerlo más, que quede más empapadito, ¿oyeron? Y luego lo exprimen, que absorba bastante pega. Ok. Vamos a tratar de ver cómo hago esto. Esto es así, fíjense. Entonces hago esta sobre, vamos acá. Acá ya estoy cubriendo los brazos, bien. Entonces vamos a picar este piquito. Y aquí estaría cubriendo los brazos. Como siempre, me voy a ayudar con el silicón. ¿Ok?
vamos a jugar entonces ya con colocarla aquí. Bueno, amigos y amigas, como ya ustedes han visto, dejamos secar este encolado, ¿verdad? Que recuerden, es franela negra, la cual se bañó en agua con una pega de madera. Y bueno, acá estamos ya con nuestra figura realizada. Está en negro y ahora viene la verdadera técnica de este encolado. ¿Cuál es? Es el pincel seco. Todo esto que ustedes ven acá se hace con pincel seco, ¿ok? Aquí voy descargando. Voy a seguirle dando acá. Bueno, amigos, amigas, aquí terminamos de darle el color al San José. Recuerden que utilicé primero ocre como una especie de basecita, y como vi que el ocre no me le daba el color que deseaba, el siena crudo fue el que le dio el color. Bien, entonces acá le estoy dando un poquito de dorado para darle luminosidad aquí a la capita atrás. Como les dije, les quiero poner un cinturoncito de tela de saco. Y se lo vamos a pegar levantando el velo este que está aquí, y yo se lo voy a pegar desde acá
del medio hacia atrás. ¿Ven? Eso es. A la Virgen yo le quiero poner lo que le puse a él en los brazos, pero no precisamente tela de saco. Creo que voy a buscar una cinta, algo de la misma que me combinase con esta para ponérselo acá en los puños. Bien. Tenemos entonces nuestra Sagrada Familia ya lista. Acá el muñequito, el niño Jesús y listo. Bien. Ok, amigos, amigas, listo nuestro pesebre. Muy sencillo nuestro nacimiento, porque no es pesebre, el pesebre es cuando hay casas y todo eso. Muy sencillo, pero esta era la idea. Representar a la Sagrada Familia de la manera como ellos vivieron en aquellos tiempos. Bien, acá está la Virgen María con su niño Jesús en los brazos. Recuerden entonces todo el proceso. El proceso fue el encolado, bien, mojado con la pegante de madera y agua, muy poca agua para que esto quede muy duro. Y luego, después de 48 horas seco, entonces se le aplica el color, pincel seco, del color que ustedes deseen. Yo quise poner colores pasteles, colores crudos, para imitar un poco aquella época en que ellos vivían. Bien, me valí de ciertos adornos como la tela de saco, una mantillita que conseguí, que adorné, y este es el pesebre. Bien, recuerden, tienen el cono. Esto va con el cono de anime. ¿Por qué escogí el cono de anime? Porque usted puede lavar esto. No va a meterlo en la lavadora ni le va a pasar cepillo. Usted agarra un champú suave, bien, y le pasa con una esponjita el sucio que tengan, lo sacude primero y después esto lo pone al sol tal cual como está y esto le va a quedar igual de tiesito, igual de duro, todo. Bien, entonces yo espero que les haya gustado este proyecto. Este es un arte que se puede hacer con telas de colores, tela de saco. No se imaginan esta tela almidonada prácticamente. Qué bonito queda. Así que les ofrezco esta técnica y espero que en algún momento de su vida lo hagan para ustedes, para su casa, no importa. Entonces, espero les haya gustado este proyecto y los espero en el próximo, ¿sí?